Señor les bendiga en esta preciosa oportunidad. Estamos nuevamente compartiendo una entrevista de punto de vista virtual. El tema para hoy es el rol de la educación para el ministerio hispano-latino. Contamos con la presencia de dos doctores, el doctor Carlos Morán, director de Ministerios Hispanos, a quien estaremos entrevistando, y junto conmigo como coanfitrión está el doctor Abner Lima, quien es director de Educación del suroeste de Estados Unidos, quien también pastorea en la ciudad de Los Ángeles, California. El día de hoy estaremos compartiendo esta entrevista y confiamos en el nombre del Señor que será de impacto para todo el ministerio hispano de Estados Unidos. Vamos a iniciar esta entrevista con una palabra de oración y luego comenzamos a hacerle las preguntas al doctor Carlos Morán. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos que este tiempo de entrevista sea un tiempo en el cual podamos disfrutar de tu presencia, como también recibir de ti, Señor, distintos enfoques que nos puedan ayudar para seguir avanzando en el ministerio al cual tú nos has llamado. Señor, que podamos comprender de una manera directa cómo tú quieres que obremos, que trabajemos con diligencia en la obra que tú nos has encomendado. En Cristo Jesús te lo hemos pedido y te damos gracias. Así que como tenemos al doctor Morán el día de hoy entre nosotros y siendo él el director de Ministerios Hispanos, yo quisiera iniciar preguntándole al doctor Morán, ¿cuál ha sido el rol de la educación para las distintas etapas del ministerio que usted ha desempeñado? Muchísimas gracias, doctor Idecasa y doctor Lima, por esta oportunidad de colaborar juntos en esta entrevista. Es una pregunta bastante apropiada para dialogar sobre algunos datos biográficos de su servidor. La educación en la formación de este servidor ha sido primordial. Ha jugado un papel importantísimo desde las diferentes etapas. Ha sido una educación formal, semi-informal y bastante informal. Se ha dado de diferentes maneras. Desde mi temprana adolescencia tuve la oportunidad de tomar cursos porque necesitaban cuerpos en el Instituto Bíblico y agarraron un montón de adolescentes y nos metieron a tomar clases. No sabíamos por qué estábamos ahí, pero estábamos recibiendo de alguna manera u otra adiestramiento. Pero después de que aceptamos el llamamiento de Dios sobre nuestras vidas, pasamos a formalizar la educación. Y la autopista por la cual el Señor nos ha llevado por el Instituto Bíblico Hispano, nos ha llevado por el Colegio Cristiano del Oeste, me ha llevado por el Seminario Teológico Pentecostal, y luego a través de la Universidad Nova en Fort Lauderdale, donde tuve el privilegio de completar el título de doctor en educación universitaria. Título que pensábamos que íbamos a utilizar en los contextos de la Universidad de Fresno, donde su servidor, además de servir en otras capacidades dentro de la iglesia, tenía la oportunidad de enseñar. Y quiero decirle, doctor Idecasa y doctor Lima, de que esta educación a mí me ha dado unas lecciones bastante fuertes y me ha permitido que en estos 50 años de servicio que llevamos aproximadamente, Pérsida y su servidor, a tener algunos aprendizajes bien interesantes. Por ejemplo, hemos aprendido que el liderazgo de uno crece a medida que se expande el crecimiento personal. Uno no puede crecer más allá de lo que ha aprendido. Y entonces esa lección
llegó bien temprano en nuestras vidas. También aprendimos que no somos los mismos de hace 40, 30, 20 o 10 años. Estamos constantemente en crecimiento y desarrollo físico, intelectual, emocional y espiritual. Y esa lección es bien importante, que no solo se aprende dentro de las cuatro paredes del aula, sino que se aprende a través de la formación de la vida. También hemos aprendido a valorar y procurar la excelencia en todo lo que emprendemos, sea insignificante o significante, siempre hacerlo con excelencia. También nos ha enseñado esta formación, esta educación nuestra, a valorar, a atender, a apreciar a las personas sin importar el papel que desempeñan en la iglesia o en el reino de Dios. Esto de la valorización es bien crítico y es una lección que se aprende a través de la vida, porque mucha gente, en lugar de sentirse valorada, se siente desvalorizada. De modo que eso también nos enseñó a nosotros a no vivir hablando hasta cansar a la gente de los logros del pasado. ¿No les ha pasado a ustedes de que están en una reunión y oyen y oyen y oyen de lo que en el pasado le ocurrió a ese individuo? Siempre me dije, que el Señor me enseñe a no glorificar mi pasado y hacerlo ver como que si es la experiencia que todo mundo debería haber vivido. Por esa razón, he aprendido de que ya llega el momento de compartir la batuta con aquellos que me vienen siguiendo, porque son lecciones que se van aprendiendo a través del transcurso de la vida. Así que la educación para mí ha sido bien importante. De hecho, me ha ayudado a construirme, deconstruirme y reconstruirme. Y algún día quizá vamos a tener que explorar eso un poco más, porque eso tiene un paquete grueso. La experiencia de construcción, la experiencia de desconstrucción y la experiencia de reconstrucción. Así que, colegas, les digo de que para las diferentes etapas del ministerio de su servidor, la educación ha sido estratégica, vital, significativa e importante. Qué tremenda respuesta, doctor Morán. Gracias por esa respuesta. Y la verdad que las palabras que comparten nos llevan a pensar y una vez más a hacer este momento de detenernos en el tiempo en el que estamos viviendo. Algo interesantísimo que mencionaba, y una vez más un saludo al doctor de Icaza, excelente trabajo en el ministerio de Úsame alrededor de los Estados Unidos. Y el doctor Morán, pues que también lo hemos seguido ya desde hace algún tiempo en su ministerio y como director de ministerios hispanos, mencionaba esa importancia de detenernos y revisar esas diferentes generaciones, ¿verdad? Que hay. A veces caemos en el error de vivir de las glorias pasadas, pero por otro lado, a veces caemos en el error de no valorar lo que hemos vivido. Y excelente disertación en esta primera pregunta. Me lleva a pensar en esto, doctor, y si me permite, quisiera hacerle esta pregunta. Como iglesia hispana, la Iglesia de Dios, en su experiencia dentro de ministerios hispanos, ¿qué podemos ofrecerle a la Iglesia de Dios en Estados Unidos para poder integrar a las generaciones jóvenes que usted mencionaba? ¿Qué podemos ofrecerle para integrar a esas generaciones jóvenes a los programas y sistemas educativos que la Iglesia ofrece? ¿Qué pudiéramos hacer? Por supuesto, excelente pregunta, doctor Lima. Una de las deficiencias que a veces tenemos nosotros es la carestía de la buena comunicación. Y cuando estamos viendo y estudiando los contextos multigeneracionales, los contextos sociales, culturales de todos los grupos, y vemos las categorías que hay en la iglesia, entre más distantes están, menos interacción y comunicación hay.
Y debido a la carestía, a la pobre comunicación, entonces se debilitan todas las estrategias que utilizamos para proveer la integración y proveer la formación y capacitación que requiere cada diferente generación. De modo que la Oficina de Ministerios Hispanos entiende esa dinámica y por eso practica hasta donde puede, y ciertamente el doctor y de casa y los que colaboran con él ahí gestionan este mismo proceso de saber cómo crear los puentes necesarios para que la intercomunicación, la interrelación, la interdependencia se dé entre las diferentes generaciones y que no haya fobias, temores o desconfianza entre las generaciones. Mis colegas que están un poco más avanzados en edad que este servidor, a veces sospechan de que los más jóvenes quieren usurpar su autoridad y tomar sus funciones, cuando en sí lo que andan es explorando, viendo dónde encajan en el gran esquema del cuerpo de Cristo. Y aquí en los Estados Unidos, pues tenemos esa gran dinámica de que nuestras congregaciones no solo manejan el asunto multigeneracional, sino que también están desafiadas por las condiciones del bilingüismo, o en algunas familias que ya son bilingües, aunque no tan funcional, pero son bilingües. Los papás hablan español, hablan inglés, los niños pues aprenden. Ahora los padres les están pidiendo a los niños que adquieran el uso ya sea de chino. He oído de padres que le mandan a los niños a aprender coreano. He oído que mandan a algunos a aprender francés o portugués. De modo que todas esas circunstancias y características debemos saber manejarlas con cordura, con sapiencia, con el entendimiento que Dios nos da, porque la Biblia está llena de ejemplos de cómo se relacionan las etnias y cómo se relacionan las diferentes generaciones. Así que jugamos un papel de codependencia, de interdependencia entre la agencia que ustedes en la cual colaboran, como la que colaboramos aquí en Ministerio Hispanos, de crear las plataformas, los pisos nivelados donde se maneje todos estos criterios de tal modo de que no haya superación o minimización de ningún grupo. Me parece muy interesante la forma en que usted plantea su respuesta, ya que al ver que existen muchas multigeneracional, multilingüística, no tan solo en el ámbito hispano, porque he notado, mi hija estudia en un programa denominado lenguaje dual, o sea, ella recibe sus clases en inglés como también en español. Lo que me he percatado es que hay muchas familias anglo que no conocen ni comprenden el español, pero han decidido que sus hijos participen de este programa. Lo que más me llama a mí la atención en este sentido es que los anglo reconocen la importancia y necesidad del español, y a veces nosotros estamos más dispuestos a que nuestros hijos dominen, hablen, se conduzcan en inglés en vez de el español también. No uno u otro, sino ambos. Y eso es lo que hasta cierto punto pienso yo que también uniría a las distintas generaciones. Su respuesta es muy importante y me lleva a pensar en algo. ¿Cómo percibe el laicado hispano de la Iglesia de Dios en Estados Unidos la importancia y la necesidad de la educación para el ministerio? Usted que conoce ampliamente nuestras regiones, conoce el laicado,
¿Cómo podría usted ayudarnos en cuanto a esta pregunta? Por supuesto, una pregunta muy apropiada para los tiempos que estamos viviendo. Hay que reconocer de entrada en esta respuesta de que las iglesias de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos viven o mueren por carestía de enseñanza. Los laicos son la pieza fundamental para el trabajo que Dios le ha encomendado a la Iglesia de Dios. Sin laicos, sin voluntarios, sin esa fuerza laboral que generan los líderes laicos, pues sencillamente no logramos nosotros el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Por esa razón, es vitalísimo que nosotros elevemos nuestra comprensión, definición y entendimiento de por qué los laicos tienen que ser capacitados. Ellos necesitan guianza y la Iglesia de Dios necesita depender de ellos y hacerles ver de que no hay categorías, que el clero, los que llevan el título de reverendo, pastor, no son superior o inferior, sino que estamos todos horizontalmente conectados porque somos del mismo pueblo. Y por esa razón nosotros debemos de entender de que en el laicado como tal tiene sus criterios y nosotros pues debemos de ayudarlos en esos procesos de aprendizaje, de capacitación. Los líderes de las iglesias locales tienen que enseñar la esencia de la Biblia, los rudimentos, la doctrina. Ellos tienen que comprender que nuestras tradiciones, nuestros estilos de vida, nuestros entendimientos de cómo interpretamos lo que acontece a nuestro alrededor, son asuntos que aprendemos y que vienen encajonados, por así decirlo, en ese archivo llamado discipulado. Por esa razón, las demandas del Evangelio son personales. Todos, individual y personalmente, somos llamados de parte del Señor a llevar el Evangelio de su Hijo para que todos aquellos y aquellas que viven aquí y ahora puedan oír las buenas nuevas de salvación. Ahora, déjeme decirle que el apóstol San Pablo entendió todo esto y por esa razón, él en un trozo en Efesios 4, que se los voy a leer rápido, le dijo esto a la iglesia de aquel tiempo y a la iglesia de habla hispana aquí en los Estados Unidos. El apóstol nos recuerda estas palabras. Él dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar el pueblo de Dios. Y si hubiera otra ocasión para desglosar ese verbo, capacitar, otras versiones dicen perfeccionar, otros dicen adiestrar. Eso es enfático en cuanto a entender la pregunta que usted me ha hecho. Y el apóstol sigue diciendo que esta capacitación del pueblo de Dios es para la obra de servicio, del ministerio, de la diaconía, para edificar el cuerpo de Cristo. Dice que de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y luego nos da un beneficio de todo esto y nos dice, así ya no seremos niños, ya no seremos infantes, zarandeados por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Sí que hay un elemento preventivo en cumplir con esta obligación que tenemos nosotros como regiones y como ministerio de Úsame, de alentar que el ministerio de enseñanza, de educación, de formación y capacitación se esté llevando a cabo en cada iglesia local. Wow, tremendo. Doctor Morán, al escucharle, escuchar su corazón, la pasión por nuestras diferentes generaciones en Estados Unidos,
y bueno, y Canadá. Um, y el escuchar un poco de su historial también creo que concordamos que aquí este grupo que estamos ahora, por la misericordia del Señor, de alguna manera somos producto, ¿verdad? De esta hermosa iglesia, la iglesia de Dios. Y llamamos la iglesia de Dios, yo siempre he dicho, soy producto de los procesos educativos dentro de la iglesia de Dios. Y pensando en eso y en su respuesta que compartí hace un momento, ¿verdad? El impulsar, animar a las diferentes generaciones. Excelente. Ahora, quizás me surge la pregunta, ¿qué estrategias podemos usar? Porque están por un lado las primeras generaciones de latinos que acaban de llegar a Estados Unidos, ¿verdad? Y que quieren superarse. Como en algún momento quizás una persona como yo, llegando a este país, dijimos, yo quiero superarme, quiero servir al Señor, y ahora disfrutamos también de los beneficios. Pero por otro lado están las generaciones, la segunda y tercera generación de latinos que van a una iglesia hispana, latina, y no hablan muy bien el español, pero les gusta porque tienen obviamente su esencia, y quieren participar. Ahora, ¿cómo podemos, doctor Morán, y quizás la pregunta es muy amplia, pero si pudiera enfocarla a decir, ¿qué estrategias pudiera usted compartirnos? Algunas 2 estrategias o una estrategia para en la iglesia local compartir. Por supuesto. Excelente pregunta, hermano Lima, doctor Lima. Mire, cuando se trata de estrategias, ¿verdad? Hay que definir exactamente si son estrategias didácticas o si son estrategias de reclutamiento, si son estrategias de empoderamiento. Pero déjeme darle una generalidad rápido aquí. Parte de las estrategias que debemos usar, tanto en la dirección del doctor de Casa y su servidor, es de que debemos facilitar, quitar las barreras, quitar aquellos interruptores que detienen que la educación le llegue a todo mundo. A veces esos interruptores no toman en consideración el tiempo de los educandos, de los que debemos de reclutar para adiestrarlos, y formamos un horario cerrado, cuando podemos trabajar con múltiples horarios como una estrategia para llevarle la educación a las personas. Otra estrategia es de usar diferentes vehículos. Hay vehículos para transporte acelerado, supersónicos. Hay vehículos para moverse sobre la tierra aceleradamente. Hay vehículos para llevar cargas pesadas. Hay vehículos para transportar 2, 4 personas. Todos estos vehículos nos dicen a nosotros que están basados en las necesidades. De modo que una estrategia nuestra que debemos utilizar para no desperdiciar recursos, no desperdiciar fondos, no desperdiciar energía, no desperdiciar las oportunidades, es definir con cabalidad qué es lo que necesitan las iglesias locales a manera de estrategias para integrar la educación y de esa manera ligar las generaciones. De modo que tal vez es necesario volverse monolingües en inglés. Tal vez es necesario ser monolingües en español o tener la dinámica de los 2 idiomas a la misma vez. Pero en cuanto a materia, otra estrategia que hay que usar es el currículo. ¿Qué es lo que estamos presentando? Y a veces nosotros, como iglesia local, se nos dejan pasar oportunidades de tener un currículo que no se limite a la Biblia, a los programas de discipulado. Por ejemplo, usted en el sur de California, allí en la iglesia, podría convertirla en una aula fuerte para adultos que quieren tomar el equivalente de high school. Y es una estrategia de las cuales la iglesia puede usar para enseñar e involucrar miembros de la congregación que son diestros en la enseñanza y que pueden facilitarla. El doctor de Icaza señaló de la dualidad de idiomas. ¿Por qué no convertir como una estrategia la iglesia en un centro
lingüístico, donde se enseña usando la Biblia como currículo, pero se enseña el idioma español, enseñar lo que es un verbo, lo que es un adjetivo, lo que es un adverbio, y enseñar el idioma en sí a los diferentes niveles, de principiante, mediano y avanzado, y así tener estrategias para diferentes disciplinas. Hay muchos de nosotros que no maximizamos el uso de este aparato, de mi teléfono que tengo aquí en las manos, y yo he visto iglesias que tienen clases de 6 a 8 semanas, donde le piden a cada miembro que quiera aprender, y vecinos, que traigan su iPad, que traigan el teléfono, y le van a revelar divinamente todo el potencial que tiene su teléfono y quitarle las inhibiciones y los miedos. Eso es otra estrategia de cómo integrar a las edades, porque es muy probable que quien va a ser el maestro va a ser un muchacho de 16, 17, 18 años que tiene mucha facilidad para esos dispositivos. Así que hay que usar un poco la creatividad que el Señor nos da, la sapiencia con la cual Él nos dota, y de esa manera implementar las diferentes oportunidades que se nos concede para educar. Le agradezco mucho por esa respuesta, porque me lleva a tomar dos conceptos que acaba de mencionar. Uno de ellos tiene que ver con currículum y el otro tiene que ver también con algo que usted acaba de hacer mención, y es estrategias. Fíjese que surge la siguiente pregunta. De acuerdo a usted, ¿cuáles serían algunas áreas ministeriales de la iglesia hispana que usted considere que requieren mayor esfuerzo educacional, tomando en consideración estrategia y currículum? Sabemos que hay áreas ministeriales que son más demandantes, pero que probablemente no son tan consideradas en nuestra institución o instituciones formales de educación y desarrollo ministerial. Ayúdenos un poco en eso. Por supuesto, de nuevo, una pregunta muy apropiada para la finalidad de esta entrevista. Mire, dentro del currículo hay currículo preelaborado, que ya viene preformateado, ya viene elaborado de tal modo que solo hay que implementarlo. Y la estrategia que se requiere ahí son estrategias de cómo presentar el material. Y a veces nosotros confundimos las dos cosas, y se requieren expertos que nos ayuden a entender el currículo, cómo manejarlo, cómo implementarlo, y expertos que nos enseñen a cómo proyectarlo. Es decir, saber las destrezas de enseñanza. Por ejemplo, debido a veces nuestras limitaciones, nuestras aulas no son las adecuadas para llevar a cabo el ejercicio del aprendizaje correcto. Si no tenemos el mobiliario, no tenemos el clima acondicionado adecuado, no tenemos las herramientas en las paredes, las mesas, usamos bancas. Es decir, todo eso no conduce al proceso de aprendizaje. Entonces, a veces se culpa el currículo o a veces se culpa el presentador. Pero la estrategia ahí es asegurarnos que haya alguien que nos diga exactamente cómo entender el currículo y cómo llevárselo a quienes necesitan aprender. Y hay áreas bien importantes que nosotros debemos de considerar en esta etapa de currículo, que no está bien definido en algunos contextos. Por ejemplo, mire, muchos de nosotros fuimos bien formados en la fe, pero hoy día, debido a las limitaciones que tenemos en la iglesia local, el tiempo que se dedica para la enseñanza doctrinal y fe es bien limitado. Antes podíamos decir que era por lo menos 1 hora de escuela bíblica los domingos. Los que llegaban tarde eran media hora, y eso era todo lo que se daba en la semana.
Y debido a eso, pues se forman discípulos superficiales, débiles y enclenques. Por esa razón, es bien importante volver a enfatizar que el currículo lleve una fuerte dosis de formación de fe, que es lo que me va a ayudar a mí a ser intencional, a permanecer en la obra del Señor, y me va a ayudar a conocer bien cuál es mi propósito y cuál es mi papel que desempeño en el reino de Dios. A veces nosotros no tenemos buenas relaciones dentro de la iglesia porque nuestra fe no está clara. Y eso lo que crea es bastante fricción y conflicto. Y por esa razón, muchas de nuestras congregaciones no saben servir a los demás, no saben servir a la sociedad, no saben cuál es su misión, porque los rudimentos de la fe no los han recibido. Otros necesitamos que el currículo nos enfatice algunos conceptos que tienen que ver con la justicia social. Allá en el sur de California tienen una crisis bien horrible sobre la indigencia. Son pocas las calles donde uno va a andar, donde no va a ser asediado por un indigente solicitando ayuda. Y por las calles se ve. Las iglesias no hemos aprendido a practicar la justicia social debida. Y en eso, pues requiere un currículo, un aprendizaje de personas que vengan, que a veces no son los pastores, no son los maestros de la iglesia, son los expertos que nos vengan a enseñar de cómo se hace. La justicia social que tiene que ver con esa crisis que muchos padres sienten, que sus hijos no son bien tratados en la escuela y son víctimas de algo que se llama el acoso, el bullying, de lo cual afecta mucho a los niños latinos. Y todo eso pues es parte de un currículo y una estrategia que requiere participación de la comunidad, más que un currículo formal. Yo espero que le haya contestado y no haya confundido más el tema. No, excelente su respuesta, ha sido muy atinada, muy correcta. Doctor Morán, creo que en estas preguntas que se están planteando, y una vez más agradecidos por su tiempo, nos ha compartido acerca de estrategias, currículum, la perspectiva y cómo la iglesia está como institución contribuyendo a la educación a nivel nacional. Ahora, si pudiéramos darle un momento vuelta a la moneda y le pudiera hacer esta pregunta más, ¿cómo podemos las iglesias locales contribuir a la educación como sistema en la nación? ¿Cómo podemos nosotros, si a los pastores que nos están escuchando y dicen, claro, esa pregunta hay que contestarla dirigiéndonos a los pastores y a los que están involucrados en la educación en los institutos y instituciones parecidas. Si ustedes no elevan la importancia y la información que necesitan tener los hermanos para saber apreciar y valorar la educación, no se va a dar, porque usted, mi estimado pastor, es la voz, es el consultor, es el elemento principal en esa iglesia local donde su grey va a recibir la orientación necesaria para aprovecharse de la educación. No importa que los niveles de educación en sus respectivos países hayan sido mínimos, eso no quiere decir que ya uno no pueda aprender. Uno puede aprender. Y usted, mi estimado pastor y líder local, tiene un papel bien crítico que realizar. Usted se vuelve el comunicador oficial. Es el elemento que toma todo lo que sus líderes les ofrecen y luego lo da a conocer en iglesia, usándose a sí mismo como el beneficiario de la educación. Y pienso yo de que
las iglesias locales, si elevan su apreciación por la enseñanza sobre los conciertos, sobre los eventos, sobre todo lo que a veces agita a la gente y la mantiene afanada, y vuelve a valorizar y apreciar la enseñanza, que es parte de la gran comisión, el de discipular, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Si nosotros logramos eso, entonces protegeremos a las congregaciones locales, protegeremos a los miembros de ellas, protegeremos a las familias de caer en ser víctimas de la superficialidad y de todos los vientos que arrasan y de todas las tormentas que se llevan a la gente a vivir vidas sin sabor, vidas aburridas y vidas sin el disfrute y el gozo del Señor. Doctor Morán, de verdad que ha sido un placer, pero también ha sido un tiempo enriquecedor el compartir con usted de esta, más que entrevista, una plática, una conversación amena en la cual hemos oído y hemos crecido por medio de oír su experiencia, oír su vida, oír también hasta cierto punto lo que la Iglesia de Dios hispana en Estados Unidos está necesitando. Así que muchísimas gracias, doctor Lima, muchas gracias por haber aceptado también el ser coanfitrión de este programa Punto de Vista Virtual. Si usted en este momento ha llegado hasta este punto del programa, le pedimos que por favor lo comparta con sus redes, con sus amistades, lo comparta con pastores, lo comparta con líderes, lo comparta con ministros, lo comparta con el laicado de la iglesia. Con todos y cada uno sería muy productivo, sería algo fabuloso que usted pueda hacer para que se enriquezca la iglesia de Dios, lo cual es nuestro anhelo y nuestro deseo. Y para despedirnos, vamos a pedirle al doctor Carlos Morán que realice una oración ante el Señor, pidiéndole a Dios que bendiga nuestro ministerio, Ministerios Educacionales Hispanos. Sí, y antes de orar, muchísimas gracias de nuevo. Ha sido un deleite compartir con ustedes. Han hecho preguntas brillantes. Quizá las respuestas no sean de esa calidad, pero de todas maneras esperamos de que hayamos comunicado algo que despierte el interés y el apetito por la educación, la formación, la enseñanza en la Iglesia de Dios. Oremos. Ahora, Señor, te damos gracias por habernos permitido este tiempo de diálogo y de conversación sobre el elemento de la enseñanza y la educación en la Iglesia de Dios. Bendice todas las familias representadas aquí en la pantalla, a la familia de la hermana Meraris, el doctor de Icaza, el doctor Lima, y todos los que están participando en ver la presentación, en escucharla, que tu mano esté sobre ellas. Aprovechamos la ocasión, Señor, para recordar que tú eres Jehová, nuestro sanador, y tenemos colegas que hoy necesitan el toque sanador tuyo. Pon tu mano sobre esas personas que tenemos en la mente y en el corazón y dales salud. Y para este ministerio, Señor, úsame, provee para todos sus proyectos, todo lo que van a emprender, y guárdalos en las transiciones que van a estar realizando para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Muchísimas gracias, y si no los veo, feliz día de Acción de Gracia, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Gracias.